Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Espiar y tu dinero con nuestro economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain. Y como cada semana, él tiene para nosotros muchísimas sugerencias para tener una buena relación con el dinero y obviamente tener una vida financiera mucho más saludable. Ya hemos abordado una infinidad de temas en este espacio y ahora vamos a hablar de algo bien importante, de algo que para nosotros casi la mayoría es importantísimo, el tener nuestra propia casa. Pero este es un proceso muy complicado. Por eso le quisimos preguntar hoy a Ramiro que nos dé un poquito más de luz sobre cómo podemos realizar este proceso sin pues tantos dolores de cabeza. ¿Por dónde comenzamos o por dónde comienza una persona, Ramiro, cuando quiere comprar su casa? Sí, muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa. Sí, pues antes que nada, tomen nota que pueden contactarme a través de redes sociales como @turelacionconeldinero o también pueden comunicarse conmigo a través de correo electrónico ramiro@atristainadvisors.com. Y sí, el tema que mencionas y es definitivamente importante. Creo que en toda la sociedad americana siempre ha existido el mito del sueño americano que incluye tener una vivienda propia, una casa, ¿no? Es algo muy loable, muy interesante, pero también es algo que a veces ha causado problemas. Por ejemplo, en la recesión del 2008 vimos que un porcentaje muy alto de gente perdió esa opción, esa vivienda, por no poderla pagar. Y de ahí está parte del tema que quiero tocar. Porque en realidad, para comprar un inmueble, se tiene que ver cuáles son las opciones con las que uno cuenta, ¿no? Entonces, desde ya la minoría de la gente puede comprar un inmueble en efectivo, ¿no? Y eso sucede desde el punto de vista de gente que hace inversiones o que simplemente no necesita un préstamo bancario, que puede pasar, porque tiene una casa que se ha evaluado mucho y ahora la quiere vender y comprar otra, lo que sea. Pero la mayoría de la gente necesita un préstamo bancario. Y sobre todo, hoy día quiero enfocarme más en las personas más jóvenes, eso lo dedico a ellos, a las familias jóvenes que están pensando que esta es una opción que definitivamente quieren considerar y comprarse su casita, su vivienda, ese inmueble, ¿no? Y por el otro lado, que hay muchas opciones para hacerlo. La clave en realidad está en entender dos cosas. Entender los dos factores más importantes son la capacidad para pagar el préstamo que uno pueda conseguir y cómo manejar su crédito. Y después hay otras, pero esas dos, digamos, son claves. Entonces, como había mencionado que la mayoría de la gente pues necesita un préstamo bancario o de una entidad financiera para comprar una vivienda, una casa. Y quiero poner también como nota que definitivamente todas las personas van a necesitar todos los documentos en orden para poder hacer esto, porque estás tratando de asumir un título de una propiedad eventualmente. Y también quiero mencionar que la gente que tiene el ITIN puede acceder a esto. Claro que tiene sus cosas. Entonces, primero, como ya habíamos dicho, en el caso de que vas a conseguir un préstamo bancario, que es la mayoría de la gente, pues considere pensar varios factores, ¿no? Porque uno puede comprar una casa de varios tipos de préstamos. O sea, hay muchos préstamos. Préstamos sin enganche, préstamos con enganche, préstamos para renovar casas, préstamos del gobierno, préstamos militares a los que son veteranos, préstamos para personas con bajos recursos o ingresos bajos. Por lo general, todos los préstamos tienen un plazo de unos 30 años en los Estados Unidos. Eso no es lo mismo en otros países, incluyendo Canadá o México. No hay ese tipo de plazos para pagar una hipoteca. Entonces, hay cosas en común que es importante entender. Entre ellas había mencionado que el historial de crédito es súper importante, ¿no? Y definitivamente tener un número de seguro social o un ITIN. En el caso de que una familia tenga un ITIN, el ITIN en inglés, pues este es el número de identificación para impuestos, ¿no? Y con esto es un documento que es igual o parecido al número de seguro social. Los factores negativos con respecto al ITIN es que por lo general tiende uno a conseguir interés más alto de lo normal, los enganches pueden ser más altos, puede que el proceso sea un poco más lento, pero en fin, hay que enterarse, informarse, porque hay entidades financieras que también aceptan este tipo de documentación.
Entonces, esa es una manera, aparte de entender esto, para comprar casa en Chicago. Entonces, el proceso es similar, la diferencia era lo que había mencionado. Y aquí, hablando más de consejos prácticos, en realidad hay que prepararse para comprar una vivienda o una casa. Porque si uno está pensando comprarla en el futuro, pues tiene que tener en cuenta qué tipos de deudas, qué nivel de deudas uno ya tiene. Y porque la principal causa de que los compradores, se les niega a los compradores los préstamos bancarios es porque tienen mal crédito. Por eso decía que el historial crediticio es súper importante. Y este historial crediticio puede ser bajo, este puntaje puede ser bajo, debido a pagos retrasados o por colecciones pequeñas o por exceso de deudas también, ¿no? Como por ejemplo el caso de tener deudas de vehículos o otras cosas así. Entonces la regla general es que si uno gana cierta cantidad, el promedio de ingresos, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, en esta área, es un promedio. Un promedio no es nada más que una medida, es una media de toda la gente y se divide por cuánta gente. Y esta cifra, según HUD, que es el Departamento de Vivienda, es de $65,000 por familia, ¿no? Pero ese es un promedio, como digo, que puede variar mucho de acuerdo a la situación de todos. Pero si ese fuese el caso, ¿no?, lo recomendable es que la deuda de vivienda que sea entre el 28, entre el 25%, pero nunca más del 30%. Entonces, por ejemplo, una familia que ganase y tuviese una mensualidad de ingresos de, digamos, $4,000, que es un salario de casi $48,000 anuales de familia, digamos 2 cónyuges o uno que llegan a ganar esa cantidad, pues no, su hipoteca y lo que incluye, un par de cosas que incluye esto, no debería exceder de $1,600 al mes o algo así. Porque lo máximo que podría pagar en hipoteca, según eso que digo, debería ser alrededor de $1,200. O sea, no más del 30% del total de ingresos. Esta es una medida recomendable porque uno puede que tenga otras deudas y si hay otras, o sea, la idea es prepararse y bajar esas deudas primero. Porque no quieres ir a asumir una deuda más que va a ser una deuda grande y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, como dice el dicho, la paciencia sabe amarga, pero su fruto es dulce. Entonces, acá se aplica mucho eso, porque con paciencia y planearlo es algo que puedes lograr. Oye, Ramiro, ¿y quién te puede ayudar en todo este proceso? Digamos, tú has mencionado un sinnúmero de cosas que hay que considerar. Por ejemplo, tu historial crediticio, si es bueno o si es malo, de eso va a depender el que te den un menor o mayor interés en el préstamo. Si quieres el préstamo a 15 o 20 años, si optas por otras alternativas que pudiera haber, ¿quién te puede ayudar en todo esto? Bueno, en sí, desde ya yo empezaría, obviamente investigando todo lo que uno puede al respecto, por eso digo prepararse es importante. Porque en realidad nuestra relación del dinero con el dinero que sea más sana tiene mucho que ver en entender todo lo que existe en el sistema financiero que nos puede ayudar. Por ejemplo, el Departamento de Vivienda, que es HUD.gov, es su sitio web, tiene mucha información al respecto. Incluso uno puede hablar con un consejero de vivienda aprobado por HUD. Ellos tienen una lista de consejeros en el área, tienen un número de teléfono, 1-800-569-4287, cuando lo busco en línea HUD.gov, HUD.gov, tienen esa información, incluso hay una lista por ciudad. Entonces este sería un buen punto, un buen principio, ¿no? Entonces uno empieza a averiguar qué existe en mi mercado, dónde quiero vivir y demás. Y hay gente que podría ayudar en eso, hasta en español. Entonces ya ese es un punto de partida. Las entidades financieras tienden a educar a la gente con respecto a esto porque saben que es un acometido de largo plazo. Entonces, si van a prestar este dinero, prefieren que la gente entienda lo que se está metiendo en cuanto a deuda, hipoteca y demás. Pero algunas hacen mejor trabajo que otras, ¿no? Entonces, eso es muy variable. Por eso empezaría con la entidad quizás del gobierno como esta. Hay otras entidades privadas que tienen mucha información. Por ejemplo, para nada más entender el valor de casas y de las áreas, esta aplicación que es muy buena, Zillow, con ZILLOW.com, tiene mucha información para empezar a entender el mercado, ¿no? Yo no estoy promoviendo nada acá, ninguna de estas, siempre estoy diciendo son recursos que valen la pena considerarlos para
para poder entender a lo que uno está yendo, ¿no?, en cuanto a comprar casa. Hay otra que se llama Unison.com, que es una entidad privada que recauda mucha información con respecto a los seguros de vivienda, pero tiene mucha información del costo por ciudad, de lo que varía mucho, etcétera. De esa manera uno puede ir entendiendo su ciudad, ¿no?, y busca uno su ciudad y puede encontrar información. Por ejemplo, ellos dicen que el precio medio de alquiler en Chicago. ¿Por qué menciono alquiler? Voy a empezar por eso. Según Zillow, dice que es 1,755. Y ese es más alto que la media de la parte, o sea, del área metropolitana. Cuando incluyes los suburbios, pues en realidad es más como 1,690, casi $70-$60 menos por mes. Este es un punto de partida para entender si estás alquilando, pagando una renta que más o menos es alrededor de ese promedio, más o menos, ¿cuánto podrías pagar de hipoteca? Probablemente vas a considerar que es la cantidad que se acerca a esa renta. Si es una cantidad menor, por ejemplo, cuando los intereses están más bajos, pues en ese caso es una buena consideración comprar una casa. Pero yo diría, comprar una vivienda tiene mucho más que ver con el plan y dónde estás en tu vida. Porque una casa, que es buena cosa comprar y demás, también te va a atar y te va a anclar a algo, a unos gastos fijos, a un área. Entonces, por eso es una decisión importante que no es solo pensarla desde el punto de vista que sí quiero tener una casa, ¿no? Pero en el entorno familiar, en el entorno de tu área, dónde te desenvuelves, todo eso, y eventualmente las escuelas donde van a ir tus hijos, si es que eres una familia joven, es súper importante considerar el área. Pues Ramiro, definitivamente que son muchas cosas a considerar cuando tendremos o cuando ya pensamos en adquirir una casa, en hacer en realidad ese sueño americano, pero que si no usamos las herramientas adecuadas o no tenemos la información de los sitios adecuados, esa ilusión puede convertirse en una pesadilla. Amigos, estamos en Espiar y tu Dinero, platicando con el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain, quien cada semana nos brinda sugerencias para tener una buena relación con el dinero y, por supuesto, para tener una vida financiera mucho más saludable. Permítanos hacer una breve pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de este interesante tema con Ramiro Javier Atristain aquí en Spanish Public Radio. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor. Y mucho más. Spanish Public Radio, compartiendo la lengua de la inmensa minoría. Estamos de regreso con ustedes en este programa de Espiar y tu Dinero, en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda cada semana sugerencias para tener una buena relación con el dinero y obviamente una vida financiera mucho más saludable. Les recordamos que pueden escuchar todos los podcasts que ya tenemos de este programa en nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org. Tienen preguntas, pueden también dirigirlas a nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter estamos como SPR-Radio. También pueden comunicarse directamente con Ramiro. ¿A dónde, Ramiro? Ramiro, bueno, en redes sociales, @tu relación con el dinero, o correo electrónico ramiro@tristainadvisors.com. Pues estamos platicando el día de hoy sobre el proceso de la compra de nuestra casa. Estamos listos, pensamos que ya estamos listos para hacer realidad nuestro sueño americano, pero en el primer segmento vimos que hay muchas cosas a considerar. Ya nos explicaba Ramiro algunas de ellas, pero me llama la atención, Ramiro, en la cuestión de los préstamos que te pueden ofrecer para que tú puedas ser dueño de tu propia casa. Sí, porque creo que la pregunta más importante en este caso es, bueno, habíamos dicho, te vas preparando y empiezas a averiguar y preparas, te tratas de deshacer de deuda, o sea, porque si tienes mucha deuda no te conviene y va a ser muy difícil que compres una casa a un buen interés. Pero entonces, asumiendo que eso es lo que tienes que hacer primero, eso es lo que deberías hacer primero, yo te recomendaría al menos. Entonces, ¿cómo puedes saber si puedes comprar una casa y sacar un crédito hipotecario? Pues hay que ir, en realidad, comparar varios préstamos hipotecarios que te pueden ofrecer un par de entidades financieras y que estos sean asequibles dando tus prioridades